dos breves comentarios. En primer lugar, bueno, quiero felicitar a mi sobrina Karen por el nacimiento de su hija Lucía y felicitar a Homero, el papá de esta nueva integrante de nuestra familia. Felicitar a mi hermana Asia, abuela de Lucía, y también a los abuelos paternos, y también a Julio, papá de Karen, que está en Nicaragua. Estamos de plácemes en la familia pues, por el nacimiento de Lucía. Es una bendición para nosotros, como también es una bendición la recuperación de Mario, mi hermano. Y bueno, estoy trasnochado, pues estuvimos hasta las 5 de la mañana prácticamente, pues, acompañando ese proceso de nacimiento de nuestra sobrina, que para nosotros es como una nieta, ¿no? Para mi esposa y para mí. Bien, y como la vida es agridulce, también quiero hablar de un hecho lamentable, ¿no? El fallecimiento de un gran venezolano. Se trata pues de Andrés Estambuli, y hemos querido rendirle también homenaje a este insigne ser humano venezolano, académico, estudioso de la política, un hombre de la buena praxis democrática, de verdad que es muy necesaria en estos tiempos tan complicados en nuestro país. Dejó una gran huella en los estudios de la política, en la academia y sobre todo en el comportamiento ciudadano y democrático. Yo quiero enviarle pues a sus hijos Andrés y Elisa, a su esposa Cecilia y a su sobrina Aisha nuestras palabras de condolencia. De verdad, un momento muy duro para la familia Estambuli. Hace poco se fue el viejo Víctor, pues papá de Aisha, hermano de Andrés, y ahora pues lamentablemente recibimos esa dura noticia, pues el fallecimiento de Andrés Estambuli. Así que bueno, nuestra condolencia para toda la familia Estambuli, y bueno, y que descansen para este gran venezolano. Y le damos la bienvenida pues a Rafael Simón Jiménez, nuestro invitado de hoy, con quien conversábamos antes del programa, pues precisamente sobre Andrés. Pues yo lo entrevisté, imagínate tú, en el año 85, por allá, 86, en la revista Élite, un poquito por ahí en esos años, cuando trabajamos allá con Fraso y con Jorge Cagüe en esa época. Vladimir, compartiendo lo agridulce, en primer lugar el júbilo de la familia Villegas, ¿no? Por el nacimiento y por la recuperación de mi querido amigo, que es tu hermano. Tú sabes que yo a Mario lo quiero entrañablemente. Y después el tema de Andrés. Yo había conocido a Andrés en los años 70. Él fue militante del MAS. ¿Cómo no? Bueno, en esas cosas de la vida, años después nos reencontramos. Yo como profesor en la Universidad Metropolitana, él era jefe del Centro de Estudios Políticos y tuvo mucho que ver con la Escuela de Estudios Internacionales, con la Escuela de Estudios. Un académico impecable y un hombre de bien. Siempre nos cruzábamos en los pasillos, él me preguntaba, mira Rafael Simón, ¿en qué estás tú? Pero la verdad que es una persona a la que yo apreciaba mucho y lo consideraba eso, un gran académico, un gran intelectual y una gran persona. Sí, lamentable, pues esta pandemia, chico, ha dejado una estela de pérdida, de dolor, realmente lamentable. Sí. Pero bueno, la vida sigue su camino. Sí, vale. Es la dialéctica de la vida y la muerte, ¿no? Así es, vale, así es. Bueno, Rafael Simón, caramba, siempre es un placer conversar contigo, ¿no? Sí. Vamos a tratar, por cierto, de ver cómo cambia la vida de los venezolanos. Yo creo que esa es la prioridad número uno. Esa es la prioridad número uno. Sí, número uno, Vladimir, porque los venezolanos estamos viviendo muy mal. Vivíamos mal antes de la pandemia y la pandemia vino a agravar la situación. Todos los males. Y entonces los venezolanos, chicos, están entrampados en dos hechos que son igualmente perversos. Es decir, la idea de morirse de la pobreza o morirse de la enfermedad. Y fíjate tú que ya se han producido en Venezuela a propósito de las limitaciones, con las que yo estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista sanitario. Todos estos esquemas de aislamiento, además, que se han replicado en el mundo entero, son parte de una prevención. El tema es que en la mayoría de los países del mundo, incluso de todo signo liberal, de derecha, de izquierda moderada, socialdemócrata, en todos esos países han implementado mecanismos de compensación social para que la gente se quede en su casa. Porque tú no le puedes decir a un padre de familia que tiene todos los días que estar bajo la angustia de tener que llevar el pan a su casa, tan difícil, con un salario que no existe, con todas las situaciones sociales y económicas deplorables, que se quede en su casa. ¿Cómo se queda en su casa? Por eso nosotros, en Unión Progreso, este nuevo ensayo político, yo lo llamo laboratorio político que estamos tratando de llevar adelante, hemos producido, por cierto, un documento donde le exigimos al gobierno, estando de acuerdo con las medidas sanitarias, desde el punto de vista del aislamiento, desde el punto de vista incluso de esta metodología de la flexibilización y la restricción, bueno, en que hay que agenciar, chicos, unos mecanismos de compensación social para que la gente no se muera de hambre. Te repito, porque la gente en Venezuela está atenazada entre una pandemia cada vez más agresiva, con nuevas cepas, y además la expectativa de que el gobierno venezolano, chicos... Ajá, pero Rafael Simón, ¿cómo se logran esas medidas
que permitan exportación que ya de alimentos que ya llegó a Venezuela, al menos en términos ya de un acuerdo previo? Bueno, fíjate tú, Vladimir, y esto es parte, yo utilizaba hoy un término que no es mío, sino que es muy europeo, de la regeneración política, que yo creo que hay que hacerla a fondo en Venezuela. Pero cuando tú estudias, mira, todas las encuestas, yo veía en la encuesta de análisis reciente, oye, la gente expresa un repudio muy grande hacia los políticos. Ya no es solamente el tema opositor, no es el descrédito de gobierno, que es altísimo. La popularidad o el respaldo de Nicolás Maduro está en el suelo, y es lógico que esté en el suelo, con un gobierno que ha sido tan destructivo, tan perverso, que le ha hecho tanto daño a Venezuela. Pero es que el conjunto de los políticos están totalmente desacreditados, y están totalmente desacreditados precisamente porque no anteponen los intereses del país, porque no anteponen los intereses de la gente. Y te hago esta introducción porque todo el mundo sabe que Venezuela, como consecuencia de las sanciones económicas, tiene retenido de verdad un realero afuera, vamos a decirlo en términos coloquiales, millones de dólares. Entonces, lo menos que pudiera hacer dos direcciones responsables, la dirección del gobierno y la dirección del G4, chicos, es sensibilizarse frente al drama de los venezolanos y lograr unos acuerdos mínimos, igual que en el tema de la vacunación. Oye, para la utilización de esos recursos, no es posible que por un pleito, no es posible que por una polarización, no es posible que por un encono de dos sectores en pugna, paguen entonces con muertos, con miseria, con padecimiento, el conjunto Ajá, ¿y de la cómo se hace población. para cambiar esa realidad? Bueno, chicos, es un llamado que tienen que hacer la gente. Yo siempre apelo, Vladimir, esto un poco en serio, un poco en broma, a la consigna que voceaban los montoneros peronistas en la Argentina, en los tiempos de Perón, que decían, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Es decir, la gente tiene que hacerle un llamado a la atención, porque cómo es que quieren voto, o cómo es que quieren apoyo, o cómo es que quieren respaldo unos dirigentes que la vida de la gente les importa un pito, que la miseria, que el padecimiento, que la situación extrema que está viviendo Venezuela les importa un pito. Mira, aquí hay que volver a la esencia de la política. Y eso no lo inventé yo, eso no es Rafael Simón Jiménez que está inventando el agua tibia. Es que aquí la política durante mucho tiempo, en la época noble de la política, en todo lo que fue, digamos, la primera etapa de este periodo democrático que se inicia en 1958, los partidos se ganaban el afecto de la gente como, Vladimir, atendiendo a la gente, siendo los albaceas de su angustia, estando en sus espacios de lucha, estando en sus espacios de necesidad. O es que la gente va a votar por un político por su cara bonita o porque ofrezca lo que ofrezca. No vale quedarte... Si fuera por eso, ni tú ni yo tenemos chance. Pero en absoluto. Tenemos que hacer una pausa, Rafael Simón. Quiero leer un comentario de Rafael Poleo, pues, con quien yo siempre he tenido una relación cordial, trabajé con él en el Nuevo Y yo País también, hace muchos años. muy Rafael, amigo mío. Rafael dice aquí en su Twitter: el programa de Vladimir se ha convertido en una pasarela por la cual desfilan los políticos de la oposición que se han vendido a la dictadura de Maduro. Vamos a responder ese comentario de Rafael en la próxima parte. Yo creo que es bueno hacer un comentario con respecto a esto, ¿no? Ya venimos. En las plataformas digitales, bueno, tratando de tener en esas plataformas digitales la mayor cantidad de posibilidades y de opciones. Es muy fácil dictar cátedras desde fuera. Respeto muchísimo a la gente que está afuera, pero eso es como el que anima a los toreros desde la barrera. Pero bueno. No Manager de tribuna que llaman. ¿Qué dices tú al respecto? Mira, yo soy muy amigo de Simón? Rafael Poleo. Durante muchísimos años fui articulista, incluso editorialista. O sea, en un tiempo Rafael delegó en mí incluso el hecho de hacer la columna. Lo quiero muchísimo desde el punto de vista, y lo considero un tremendo periodista. Pero mira, una de las cosas que hay que deponer, Vladimir, sobre todo a quienes estamos convencidos de que es necesario un cambio en Venezuela, es dejar de asimilar el mismo lenguaje que nosotros criticamos. Oye, la crítica es libre. Cada quien tiene derecho a hacerse la idea de cualquier cosa. Ahora, ¿por qué utilizar la ofensa, el agravio? ¿Por qué utilizar un lenguaje prototípicamente chavista? Un lenguaje que implantó Chávez como parte de su plan de polarización, de confrontación, de lucha fratricida entre los venezolanos. ¿Por qué no podemos decirnos las cosas de otra manera? ¿Por qué no podemos sugerir, si yo tengo un desacuerdo con un determinado invitado, digo, mira, Vladimir, por favor, o te hago la crítica, incluso no tiene por qué ser en términos obsecuosos, pero no tiene por qué ser en términos descalificantes. Ese es el problema del extremismo, tú ves, ese es el tema del radicalismo, que el radicalismo dice luchar, dice combatir al chavismo y termina asimilándose uno con el otro, porque es el mismo lenguaje. Los extremos siempre, mira, el fascismo y el comunismo se mataron en los años 30 en el tiempo preguerra mundial. Y eran igualitos. Cuando tú te ponías a ver lo que pensaba uno y lo que pensaba otro, eran idénticos. O sea, tú decías, bueno, pero ¿por qué esta gente pelea? Bueno, peleó por el poder, peleó por la hegemonía, pero las conductas eran una asimilable a otra, distintas modalidades de un mismo totalitarismo. Si nosotros queremos cambiar las cosas en Venezuela, nosotros tenemos que rescatar
el lenguaje de la convivencia, de la fraternidad, de la sana crítica, pues es que nadie quiere, yo soy el primero que me opongo a ser cómplice en las cosas, no, que no se puede decir una cosa porque perjudica a este o perjudica a aquel. Tú, por ejemplo, aquí cuando te vas a referir a los choreos estos que están haciendo con los fondos venezolanos en el exterior, gente de la oposición, ay, no, eso no se puede decir, porque más ladrones son los chavistas, como si estuviéramos en una competencia de ladrones. El ladrón es ladrón, si es chavista o si es antichavista. Pero nosotros estamos obligados, si nosotros queremos cambiar este país, estamos obligados a dar testimonio de conductas distintas. Es que eso cuesta mucho para entenderlo, ¿vale? Uno vive aquí, yo vivo con una angustia, porque yo que soy maestro, hijo de maestros, nieto de maestro, y que durante tiempo he ejercido la labor pedagógica, hasta ahora mismo, uno se angustia, porque uno dice, bueno chicos, ¿cómo es que nosotros queremos cambiar las cosas haciendo las cosas iguales? ¿Cómo es que queremos nosotros combatir o enfrentar o confrontar un modelo si nosotros terminamos siendo parte de ese modelo? ¿Cómo no? ¿Cómo por lógica, por sentido común, por 4 dedos de frente, como solía decir mi mamá, no se puede entender que si nosotros queremos cambiar las cosas en este país, tenemos que ser diferentes en la conducta, en el lenguaje, tenemos que, frente a la confrontación que tenemos que nosotros que plantear, la unidad del país, la unidad en medio de la diversidad y de la convivencia, porque esa es la esencia de la democracia. ¿Qué tenemos nosotros aquí que volver a procurar hacia dónde vaya Venezuela? Hacia una democracia de tolerancia, de otredad, de reconocimiento del contrario, de debate duro, porque tú ves que en los países desarrollados no es eso. Tú ves los debates en las Cortes Españolas y no es que se tiran flores, pero hay la convivencia, y el sentido del país además. El sentido de que todos somos parte, como decía Andrés Eloy en su poema, hormigas de la misma cueva, que todos somos venezolanos, que este país nos debe interesar a todos, que todos estamos aquí sobre la misma tierra, para utilizar un término galleguiano, y que bueno, y el otro tema que hay, Rafael Simón, es la sustitución del argumento por el calificativo. Es lo que te digo, o sea, porque ese es el lenguaje. Ese es el problema, ¿ves? Ese Central, es el lenguaje, cuando hay un debate político, bueno, vamos a discutir políticamente. Yo, por ejemplo, mira, acepté hacer este comentario, o mejor dicho, me animé a hacer este comentario sobre Rafael, porque bueno, yo trabajé con él en el Nuevo País, lo conozco hace muchos años, hemos conversado. Claro. Es más, yo con él he tenido una relación de mucho respeto y le sigo teniendo mucho respeto, pese a sus opiniones. Esas son sus opiniones. Y yo de mucho cariño, porque nosotros hemos sido pero amigos siempre. A lo que vamos es al hecho de que, bueno, imagínate tú, si es por ese camino, entonces hay alguien que tiene en sus manos un oposicionómetro y decide quién es oposición y quién no, y otro que tiene el lado del chavismo un revolucionómetro, y entonces aquí estamos en medio de dos sectores que cada quien tiene el aparatico para medir al otro y descalificar o calificar según los parámetros de medición que él establezca. Entonces, lo peor, caramba. Para pasar la página, sí. Lo peor es que Rafael, todo el mundo sabe que es un tremendo periodista, un tipo que a mí siempre me asombró, quizás porque va a contravía de mi estilo, que es muy extenso. Yo creo que era el periodista que decía mayores cosas en menor espacio, ¿no? Es un tipo que maneja el lenguaje exquisito, es un tremendo editorialista, articulista, periodista. Entonces, ¿por qué caer en estas cosas? ¿Por qué descalificarnos entre nosotros? Incluso, ¿por qué utilizar ese lenguaje con el propio chavismo? ¿Qué tenemos? Es que el chavismo da demasiados argumentos sencillos, hermano. El chavismo ha saqueado el país, el chavismo ha arruinado el país, el chavismo tiene este país, digamos, en su peor crisis de toda su historia. ¿Para qué nosotros utilizar el mismo lenguaje, te repito, que implantó y que le dio dividendo en un momento determinado a Chávez? ¿Para qué? Para imponer la polarización, la confrontación, la lucha fratricida, para dividir el país y para obtener dividendos. Por cierto, ahora ni siquiera obtiene dividendos eso, porque el gobierno tiene una situación de apoyo popular cada día más pírrica que se potencia precisamente por eso, porque sus adversarios, en vez de tirotear para allá, se tirotean a los lados. Entonces, sí, no, vale, una Mira, cosa. aquí dice Héctor Monterola, Rafael Simón, el problema de la política en Venezuela es la falta de reconocer al otro. Eso, bueno, eso es que eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la esencia de la democracia? La esencia de la democracia es la diversidad, chicos, que podamos convivir distintas ideas, distintas visiones, distintas concepciones del mundo dentro de un mismo espacio y tolerarnos y entender, digamos, que podemos tener coincidencias y divergencias, que podemos acordarnos y podemos diverger. Esa es la democracia en todo. La idea de la democracia nació, además del reconocimiento de algo que está en la naturaleza humana, que es la diversidad, que es la especificidad del ser humano. Cada uno de nosotros es distinto y por ser distintos es de distinta naturaleza, de distintos pensamientos. Ahora, ¿qué nos queda? Entendernos o matarnos, como un poco la frase de Luther King, o nos entendemos como hermanos o nos matamos como estúpidos, ¿no? Es decir, O como decía Cantinflas, nos tratamos como caballeros, como lo que somos. Sí, exactamente. Bueno, ese es el dilema, pero mira, eso no es cosa, porque no es un detalle. Sí, no es lo que dice No es porque diga Rafael esto, sino que es la esencia del problema que tenemos en Venezuela. Es la esencia del problema que tenemos en Venezuela. Y por eso es que ese problema hay que confrontarlo, porque si no confrontamos ese problema y si no superamos ese problema, jamás vamos a volver a tener un país en democracia, en libertad, en prosperidad, en unión y en progreso, compañero. Por cierto, es imposible unir el descontento frente al gobierno. Eso es imposible, es una tarea titánica. O sea, el descontento en sus distintas modalidades, desde la más moderada hasta la más extrema.
Mira, si tú vuelves a la esencia, yo ahora, Vladimir, la angustia de uno por tratar de encontrar una vía para que este país salga adelante lo lleva a distintas motivaciones y distintas expresiones. Yo digo ahora, un poco en serio, un poco en broma, pero más en serio, que yo estoy haciendo en Barinas, que es mi tierra, en la que yo estoy muy arraigado, un laboratorio social. Yo allá estoy experimentando una cosa que va a contravía de la política tradicional. Yo allí he logrado nuclear, o sea, ya estaba nucleado, pero he logrado acompañar sectores sociales, luchadores sociales. Hay un movimiento que se llama Organización Comunitaria, que lo dirige Javier Salazar, un ex concejal del chavismo, que son dirigentes de los barrios metidos en las comunidades, que están haciendo un trabajo que yo creo que es la esencia de lo que hay que volver a hacer en la política, que es acompañar a la gente, que es importar el dolor a la gente, que es organizar a la gente, que es ir allá. Un poco lo que plantea filosóficamente el Papa Francisco, que ha sido un gran reformador de la iglesia, lo que llama el Papa Francisco una iglesia peregrina, una iglesia de salida, es decir, una iglesia donde los fieles no tengan que ir todos los domingos a la iglesia solamente, sino que la iglesia esté ahí con los necesitados, porque la esencia, ¿cuál es la esencia del pensamiento cristiano? Bueno, la caridad, la compasión, el acompañamiento, Ahora, la fraternidad con los Rafael más Simón, pobres. tú que has tenido una militancia de por vida en la izquierda Sí, venezolana, bueno, sí. primero en las filas de la Juventud Comunista, luego en el MAS, fundador del MAS, bueno, y has estado en movimientos, incluso en otros partidos, pero siempre al ala de la izquierda. Ahora estás en una organización con Eduardo Fernández. ¿Cómo se explica eso? Mira, Con un representante típico de la democracia cristiana. sí, bueno, mira, nosotros hemos encontrado precisamente un punto de aproximación porque hemos tratado de predicar con el ejemplo. Lo primero que yo, desde hace mucho tiempo, yo estoy vinculado al IFEDEC por lo menos hace 11 años. ¿Por qué? Mira, porque yo vengo, como tú lo dices, de una vigilancia larguísima. Y en cada una de esas organizaciones, mira, cómo tuve yo que darme golpes, abrirme paso. Y yo encontré en Eduardo Fernández, digamos, un hombre que puede tener defectos como todos los hombres, que tú puedes estar de acuerdo o desacuerdo, pero un hombre que tiene esa virtud de la tolerancia, de abrirse al planteamiento. Las discusiones entre Eduardo y yo no son discusiones de coincidencia, no es que estamos de acuerdo en todo, es que hemos discutido, pero discutimos con respeto, discutimos con fraternidad. Por eso te digo, si se quiere, esto de unión progreso, como deben ser los partidos, es la prefiguración del país que queremos. Es decir, donde podemos gente de distinta inspiración, de distinta proveniencia, de distinta militancia, coincidir en lo esencial. ¿Qué es lo esencial hoy en día? Bueno, construir una alternativa que impulse la transición en Venezuela. Y eso no tiene, porque la justicia, cuando nosotros éramos sectarios y dogmáticos, nosotros creíamos que la única idea de justicia que existiera era la marxista. No, resulta que la idea de justicia, eso está, mira, en la raíz del pensamiento cristiano también. Lo que pasa es que son distintas inspiraciones y distintas visiones. Ahora, qué bueno, eso lo trató de hacer, por cierto, el MAS en su momento. Incluso en el año 71 el MAS planteó una cosa bien heterodoxa, que era el diálogo entre cristianos y marxistas, a propósito de todo lo que fue. Era una especie de herejía bilateral en ese momento. Claro, pero por supuesto, acuérdate, incluso se incorporó Marta Sosa Claro, al MAS, se incorporó gente que venía de COPEI. Pero eso tenía que ver, además, con todo el impulso de Vaticano II, de Puebla, de Medellín, o sea, de la iglesia del pueblo. Entonces, yo recuerdo una frase del padre Camilo Torres que decía, ¿por qué vamos a discutir si Dios existe o no existe si estamos convencidos de que esta tierra es un infierno? Es decir, vamos a luchar aquí por transformar esto. Cada uno se ganará el cielo o se ganará lo que él considere, que es el otro plano, como lo llaman ahora, a su manera. Así es. Todo está por verse. Todo está por verse. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Rafael Simón Jiménez. ¿Quieres cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Berlut, que te soluciona tu problema visual a distancia, desde la comodidad de tu teléfono inteligente. Vía online recibirás el mejor servicio al mejor precio y calidad. Contáctanos en Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp, y en nuestras tiendas físicas en San Cristóbal y San Antonio, cerquita de Cúcuta. Óptica Berlut, para ver mejor y estar en la mira de todos. Con humor y profesionalismo, Kiko Bautista se conecta con los personajes de la noticia. Si usted se siente angustiado, desesperanzado, quiere tener una visión optimista de la vida, Kikosi, sáquelo todo viendo nuestro programa y luchemos todos por salvar a Venezuela. ¡No se lo pierda! Bienvenido.
De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Globovisión. ¿Cómo entender lo que sucede con la economía del país? ¿Cuáles son las tendencias económicas a nivel mundial? ¿Cómo identificar las oportunidades de inversión? Todas estas interrogantes tienen respuesta en Noticias Globovisión Economía, conducido por Mariana Martínez. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Globovisión. Continuamos con Rafael Simón Jiménez. Alejandro Galvez nos felicita por el nacimiento de nuestra bella sobrina nieta, pues. Pero aquí hay un comentario que yo te quiero leer de Jesús Eduardo Jaime, porque Jesús Eduardo Jaime dijo por aquí que Mr. Rafael Simón no vaya a tocar el tema del CNE, no tiene moral para hablar de esta institución donde cuadró su huida de 60 días y hoy se ve feliz de la pensión de la huida. Más o menos algo parecido, Sí, vale, pero a la disconversa. Es increíble, mira. Yo fui funcionario del Consejo Nacional Electoral. ¿Tú sabes cuándo me jubilé yo del Consejo Nacional Electoral? En el año 2000. Yo no cobré, Vladimir. Es más, precisamente por expresa recomendación mía, porque yo sabía lo que podía venir ahí, no cobré una sola quincena, un solo medio. No utilicé un solo carro, no tuve un solo guardaespaldas, no tuve, de manera que la gente, yo no sé qué satisfacción. Y entonces, lo peor de eso, fíjate tú, es que van el domingo, se meten la hostia, confiesan, comulgan y se dan golpes de pecho. Y tienen la voluntad, por decirlo en sentido figurado, de calumniar libremente. Yo estoy jubilado del Consejo Nacional Electoral porque fui funcionario ahí desde el año 2000 y no cobré en esta oportunidad. He podido rejubilarme, por cierto, como lo hicieron algunos de los rectores anteriores, que hacen eso. Pero yo no quise cobrar, mira, pero ni una cosita. Y ahí está todo el mundo. La mayoría del CNE es del gobierno. Ahí está, pues que me desmientan. Sencillamente, yo todas las cosas las pongo sobre la mesa. Ahora fíjate tú cómo goza la Y gente. además, como que si los salarios fueran millonarios, además. No, chico, pero es que eso fue, en parte, ese fue el razonamiento mío. Yo gano una pensión miserable. Ahora, hay un sueldo miserable, chicos. Si el Consejo Nacional Electoral se ha desmantelado precisamente porque ahí los sueldos que se pagan, la gente se va sin cobrar, como en la administración pública, toda. Eso es parte del problema, que el salario aquí desapareció. Aquí tú puedes decir como dicen los cubanos. Uno hace como que trabaja y el Estado hace como que le paga. Aquí no, ¿verdad? Pero aquí no, nadie gana nada. Nadie que trabaje en el sector público gana nada, chicos. Ay. Aquí dice Néstor Alfonso, ¿cree usted que el régimen y el oficialismo, como dicen, ¿no?, permitirán que se designe un CNE que no cuente con una mayoría incondicional a Maduro? Mira, yo en eso soy escéptico. Yo lo que creo, por cierto, que en estos días, eso es una cosa, yo siempre respeto estrictamente a los derechos de autor. Pero me parece que en estos días definió muy bien Víctor Álvarez el tema condiciones políticas versus condiciones electorales. Siempre que nos enfrentemos a este régimen, yo no sé cómo la gente, o sea, eso no me cabe a mí en la cabeza, que la gente diga que esta es una dictadura feroz, que esto es Cuba rediviva, que esto, bueno, es lo peor del totalitarismo y quiera que le hagan las elecciones como en Suiza. Entonces, que venga un Consejo Nacional Electoral independiente, aséptico, que entonces, señores, pero ¿a quién nos estamos enfrentando? Es que ustedes no están conscientes de quién nos estamos enfrentando. Ahora, ¿cuáles son las condiciones políticas? 80 y pico % de gente que quiere cambiar este país. No vamos a poder derrotarlo. No lo derrotamos en el 2015, no lo derrotamos en el 2007 con la reforma constitucional, cuando Chávez estaba en el cenit de su gloria con los mejores ingresos petroleros. Ahora, si vamos a seguir en ese cuento, pana, es para no votar más nunca y que este régimen termine ad infinitum de saquear y de acabar con Venezuela. Esa es la disyuntiva que tenemos. Sencillito, Vladimir. Eso no merece un compendio de filosofía, ni de politología, ni quebrarse los sesos. O nos activamos, ¿no? ¿Verdad? O nos activamos esa Venezuela descontenta, esa Venezuela que se está muriendo de hambre, esa Venezuela supliciada por este gobierno. Hermano, estos tipos se quedan para siempre. Entonces vamos a estar, vamos a creer 5 venezolanos de excepción. Ojalá que el Consejo Nacional Electoral tenga una representación importante en la oposición. Y ojalá, Vladimir, y esto se lo digo a mis amigos, son fundamentalmente de la Alianza Democrática, creo que ahora le cambian los nombres a todos, es como las tiendas, que tú cambias el nombre pero no cambias la esencia, ¿no? En la cuestión, no sé cómo se llama eso, pero ellos saben, y se los repito, que a ellos el gobierno los burló, porque lo más importante del Consejo Nacional Electoral
no son los 5 rectores. Es aguas abajo. Es toda la estructura que se ha montado allí y que tiene que reequilibrarse. Y eso era parte del compromiso del señor Rodríguez, del gobierno, con la oposición, y ellos se dejaron, bueno, hacer lo que se dejaron hacer. Se comprometieron a que iban a modificar el sistema de adjudicación para que el número de votos fuera proporcional al número de escaños, y se dejaron La también proporcionalidad. la proporcionalidad. Bueno, vale, yo no iría ahorita a un acuerdo, suponiendo los sectores que están negociando con el gobierno, porque al final todos negocian con el gobierno. Unos satanizan a otros y resulta que todos negocian con el gobierno. Es más, Es malo negociar si los no soy que yo. más satanizan son los que más negocian. Te lo digo con absoluto conocimiento de causa y no voy a entrar en detalle. Si quieres entrar en detalle, pues entra. No, pero no quiero ganarme ok. más enemistades de las que ya tengo, que son suficientes. Entonces, fíjate tú, lo primero que debería hacer las oposiciones, por hablar en plural, es exigirle al gobierno que cumpla con lo que ya se comprometió, a reequilibrar el CNE, a modificar el sistema de adjudicación, a garantizar el acceso igualitario a los medios de Ahora, comunicación. una pregunta, ven acá. Ah. Pero eso es posible exigirlo y es posible lograrlo si las oposiciones no hablan como una sola oposición o no se convierten en una sola. Bueno, bastante difícil. Es que es la esencia del problema. ¿Cómo gobierno? Yo me imagino, chicos, los que ven a Venezuela de afuera. Esto es como una alameda chilena. Sí, exactamente. Pero los que nos vengan nosotros desde afuera, dirán, cónchale, ¿cómo es que en un país donde la gente vive una tragedia humanitaria, cómo es que en un país en que el gobierno tiene más del 80 y tanto por ciento, y no son las encuestas, es la votación de diciembre? Las encuestas no dicen otra cosa hoy en día que lo que pasó en diciembre, que el gobierno sacó el 18% de la votación. Potencia dote por la abstención. O sea, tú puedes decir, tú sabes que siempre los periodistas tienen ese estilo, ponen Jorge Rodríguez, MBR o PSUV. o PSV. Bueno, muy bien podría decir Jorge Rodríguez, PLA, por la abstención. Pues son diputados de la abstención, hermano. ¿Cómo es que con 18% de los votos tú vas a tener 270 y tantos diputados de la Asamblea Nacional? Bueno, se lo estás dando tú, papadito. ¿Qué más? Pues es que es difícil también entender eso, que si la gente aquí se decide a votar, no tienen la menor opción, como no la tuvieron en el Por cierto, 2015. que yo le hice una entrevista en días recientes a nuestro común amigo Américo de Gracia, ¿no? Ajá, Con quien uno puede tener diferencias, pero Américo de Gracia es un tipo... tremendo tipo, además, personal. auténtico en su No, y planteamiento simpático, siempre, ¿no? agradable, es un tipo de buen trato. Y él ha dicho, por ejemplo, que él va a participar, decida lo que decida el G4 y, bueno, ha hecho una reevaluación de todos estos temas, ¿no? Claro. Por supuesto, sin cambiar a lo mejor algunos elementos esenciales de su discurso, pero es interesante, Es bien eso interesante que está pasando allí. su posición, porque ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Conmigo, por ejemplo, y creo que hablo en nombre de Unión Progreso. Nosotros no tenemos diferencia en cuanto a la caracterización del régimen. ¿Qué más vamos a decir nosotros de este gobierno? Que este gobierno ha saqueado, que este gobierno ha arruinado, que este gobierno no tiene la menor posibilidad de mejorar las cosas en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia? Bueno, lo que nos diferencia son esas visiones, cómo salir del régimen. Nosotros decimos, bueno, planteen una cosa factible, distinta a la electoral, bueno, y a lo mejor uno lo puede estudiar, pero lo que hemos visto distinto a lo electoral han sido gazapos, han sido cosas tremebundas, han sido cosas como los cambures del 30 de abril o la operación Gedón, o llamar a los militares a un alzamiento, o creer que va a venir la solución de afuera con una invasión. Eso no se va a dar. Aquí el único camino que tenemos para salir de este gobierno es el electoral. Ahora, ¿a qué le tienen miedo esos partidos? ¿Tú crees que no van? Le tienen miedo a dos cosas. Le tienen miedo a Story y le tienen miedo al desgaste, porque esos partidos no existen y no pueden existir. Yo cuando veo el manifiesto ese, pues ahora le cambiaron otro nombre, ¿no? El manifiesto de Guaidó. Entonces, 40 partidos. Hermano, estos partidos, y no existen. No porque yo decrete que no existen, porque no volvieron más nunca a hacer activismo. La política es activismo, la política es presencia social, la política es movilización, la política es concientización abajo. Ahora, si tú te refugias en el extensionismo, bueno, ¿qué es lo que vas a producir? ¿Por qué crees tú que en Venezuela, con todos estos problemas, no hay una movilización social efectiva? No tiene una presión social el gobierno, de lo que se ríe el gobierno. El gobierno, oh, Venezuela está en paz. El gobierno sabe que Venezuela no está en paz. Y sabe además que Venezuela está montada sobre un volcán. Fíjate cómo el gobierno actúa rápidamente cuando ve cualquier situación que se le fue de la mano. La semana pasada, después de los 21 días de cuarentena radical, en que la gente comenzó a desbordar y agarró a fuerza el tema del tren de los Valles del Tupa, venía a trabajar a Caracas, el gobierno enseguida anunció con una semana de anticipación, que no lo había hecho nunca, no, la semana que viene es en cuarentena flexible, con el tema de las vacunas. Cuando el gobierno empezó a ver que el tema de las vacunas estaba compactando en torno a la opinión. Ahora, bueno, el gobierno está en su derecho, hermano. Entonces, estos tipos tienen que defender esto como lo han demostrado, pues con dientes, sin escrúpulos y apelando a lo que sea, represión, miedo, intimidación, hambre, todo lo que sea. Ahora, ¿qué hacemos nosotros?
nos vamos entonces, no, nosotros no vamos a votar, no, pónganos un CNE que a nosotros nos guste, no, denos condiciones electorales, vamos a luchar por eso. Yo no estoy conforme con el sistema electoral, no estoy conforme que me fui del Consejo Nacional Electoral, no estoy conforme con el sistema electoral, ni estoy conforme con el árbitro electoral. Ahora, eso, señores, es lo que hay. Y frente a eso, ¿qué hay? Un país con un 80 y tanto % que quiere cambio. Entonces refugiémonos en nuestra fortaleza, que es esa inmensa posibilidad de nosotros activar ese descontento de la Venezuela civil, de la Venezuela profunda, y convertirlo en una fuerza indetenible de Rafael cambio. Simón, si tú no te hubieras ido del Consejo Nacional Electoral, ¿te hubiesen sacado? ¿Ah? ¿Has pensado en eso? Mira, lo que pasa es que yo te lo Tengo un minuto para que me respondas eso y vamos a la pausa. No, yo te lo dije a ti. Es que si me hubieran sacado. Y entonces hubiera yo afectado precisamente esta visión que te estoy dando. Pues, ¿qué es lo que hubiera dicho la gente? Mira, no, aquí no vale la pena votar, no, aquí no vale la pena. Mira cómo sacaron a Rafael Simón, este gobierno se quiere. Y como yo creo en el voto como instrumento y arma democrática, yo mismo, eso lo sabe, eso tiene, mira, cientos de testigos de lo que pasó allí. Ellos saben que lo que estoy contando yo es la verdad absoluta y fidedigna. Yo no me iba a dejar, si yo fuera guapetón, que algo de eso tengo también por allá escondidito, yo me hubiera parado en 30. Barinese. Claro, pero no me iban a afectar a mí eso me importaba en lo personal un pito. Iban a afectar a mi visión de que el cambio en Venezuela tiene que producirse por la vía electoral, por la vía democrática, por la vía cívica y por la vía de la activación del país. Bueno, aquí las preguntas las hago yo, pero también las hace la audiencia. Rafael Simón, Juris Tantum pregunta, y con esto vamos a la pausa. Buenas tardes, amigo Rafael Simón. Le pregunto, si el gobierno nacional no tiene apoyo popular, ¿estará dispuesto en los siguientes años a hacer elecciones? Visto además que en proyectos de ley de ciudades comunales las elecciones son de segundo y tercer grado. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos. Rafael Simón Jiménez, Rafael Simón a la una, nuestra etiqueta. Bueno, seguimos en esta conversación, más que una entrevista con Rafael Simón Jiménez. Y Juris Tantum dejó un comentario pendiente. Buenas tardes, amigo Rafael. Rafael Simón, le pregunto, si el gobierno nacional no tiene apoyo popular, ¿estará dispuesto en los siguientes años a hacer elecciones? Visto además de que en el proyecto de ley de ciudades comunales las elecciones son de segundo y tercer grado. Fíjate tú, Vladimir, eso me da oportunidad de colocar en el tapete de la opinión pública una idea que yo la maduré en diciembre, por cierto, y que Unión Progreso la ha asumido como una consigna suya, que es que el año que viene, constitucionalmente, nosotros tenemos oportunidad de salir por vías democráticas de este gobierno mediante el referéndum revocatorio presidencial. Nosotros hemos dicho que la aspiración fundamental de los venezolanos no es ganar un espacio de poder, no es ganar una gobernación para que te nombren un protector y nombrar una alcaldía que esté desmantelada, que no tenga ingresos. ¿Cómo ver las elecciones y cómo crear un elemento de motivación sobre la ciudadanía? Si tú conectas las elecciones de este año, las elecciones regionales y municipales, con la idea del referéndum del año que viene. Es decir, estas elecciones son parte de un proceso de acumulación de fuerza, de conquista de espacio de poder de la sociedad civil, porque el referéndum revocatorio tiene que recaer sobre los sectores organizados de la sociedad civil. Los partidos, ni el G4 ni la Alianza Democrática, tienen ninguna capacidad para eso. Y fíjate tú que muchos de ellos ya le dan al gobierno. El gobierno está dispuesto, dicen ellos, pues vamos a ver. Lo ha dicho Nicolás Maduro, aunque él dice y se desdice, que está dispuesto a facilitar o a no obstruir, vamos a decir así, pues eso no es un problema de facilitar, es no obstruir la realización del referéndum revocatorio presidencial el año que viene. Entonces tú oyes voceros de la oposición que te dicen, no, este gobierno se va a quedar hasta el 2025. O sea, ellos mismos de una vez están rendidos, pues. Un poco la frase famosa, aquello del que no espera vencer ya está vencido, ¿no? Nosotros creemos que la motivación fundamental de las elecciones regionales y municipales tiene que ser la idea de hacia el referéndum revocatorio del año que viene, porque ese referéndum revocatorio puede ser una oportunidad. Más allá de los resultados de esta elección. Por supuesto, Bueno, pero colocándolo eso como una idea fuerza. Claro. O sea, el voto que tú nos vas a dar ahora es para que haya un gobernador y haya un alcalde comprometido con esa idea. Y más allá de la gestión, más allá de lo que pueda hacer en medio de todo este caos de recursos que hay en Venezuela, que a veces los funcionarios al frente de esos despachos no tienen ni con qué pagar la nómina, que esos gobernadores y esos alcaldes se conviertan en los líderes de ese espacio en función del referéndum revocatorio del año que viene. Pues, ¿qué quieren los venezolanos? Los venezolanos quieren salir de esto. Yo creo que hasta los chavistas quieren salir de esto. Y, por supuesto, la idea de un referéndum revocatorio estaría inscrito en una negociación. O sea, en una negociación con el chavismo, para cualquier resultado. Si el chavismo es derrotado, el chavismo tiene que tener unas garantías, eso es obvio. Y tiene que haber una transmisión ordenada del poder.
Y tiene que haber incluso eventualmente un gobierno de concentración o de unidad nacional. Eso, mira, no, uno se puede revolver, se le pueden pasear por los intestinos, le puede dar diarrea, le puede dar lo que sea, pero eso es lo único que es factible en este país, hermano. Olvídense ustedes, los que se ven linchando a los chavistas, haciendo lo mismo que ellos han hecho en muchas oportunidades, olvídense de eso, porque eso no es factible. Quítense esa mala idea, vayan a la iglesia, confiésense, comulguen, coman sus hostia, hagan un acto de contrición, paguen la penitencia y quítense esa idea de la cabeza. En Venezuela no va a haber otra salida en el futuro que un entendimiento, como tuvo que haberlo en Chile con el señor Pinochet, tragar grueso, como lo hubo en la Argentina, como tuvo que hacer el señor Mandela con el señor Leclerc, como tuvo que hacer en todas partes del mundo, como tuvo que hacer el gobierno colombiano tragarse a la FARC, que habían asesinado no sé cuántos a lo largo de 50 ¿y cuánto años. no tragó Gorbachov antes de impulsar la perestroika en Rusia? Claro, en pero la Unión Soviética. es que eso es así, Vladimir, eso no es que nos guste o no nos guste. La realidad es más dura, más fuerte, más contundente que cualquier intención, que cualquier propósito, que cualquier deseo que nosotros tengamos. Y eso va a ser así. Ahora, chico, ¿tú has visto o te has paseado por la idea de que puede haber un Gorbachov en el chavismo? Es posible. Las transiciones salen de cualquier... Mira, la idea, eso es una idea, la idea más absurda, por cierto, se la meten todos los dictadores, el chic se lo mete, así como decía Chávez, 2030, 2050, 2000 forever. Bueno, Hitler no hablaba de un Reich de 1000 años. Y Mussolini no decía que iba a gobernar hasta finales de siglo. Es decir, siempre hay la idea de lo infinito, pero resulta que la historia va a contravía de eso. Incluso el materialismo histórico que ellos dicen conocer va a contravía de eso, porque te habla precisamente de una dialéctica, de los cambios, de todas aquellas cosas. Mira, aquí va a venir una transición por una vía o por otra. Eso puedes tener tú la seguridad, porque además este gobierno, te repito, está absolutamente imposibilitado de mejorar siquiera un poquito la situación de los venezolanos. Ahí cuentan una anécdota que tú, que eres historiador, debes saberla mejor que yo, atribuida a Andrés Eloy Blanco, que le hicieron, parece que no sé en qué lugar, no sé si fue en el aeropuerto, no sé dónde, que le hicieron una pregunta y él le dijo, en plena época de la dictadura de Pérez Jiménez, le dijo, tenga usted la seguridad nacional de que así será. Claro, porque fíjate tú cómo eran esas dictaduras, ¿no? Uno se pone a ver, Andrés Eloy Blanco lo dejan venir al país. Andrés Eloy Blanco era cuñado de Pedro Sotillo, y Pedro Sotillo era amigo del régimen. Y cuando se muere la mamá de Andrés Eloy Blanco, Pérez Jiménez lo deja entrar al país. Cuando, por supuesto, bajo la más absoluta vigilancia. Cuando él llega al aeropuerto de Maiquetía, estaban los esbirros ahí, ¿no? Algunos no lo conocían. Y algunos... Por cierto, no le permitieron eso a mi amigo Eduardo Manuel. Sí, pues, claro. Lamentablemente. Entonces, sí. Cuando se le murió su mamá. Pues lo que te digo, hay el precedente de Pérez Jiménez, satanizado, bajo cuya dictadura estuvo preso tu papá, estuvo preso mi papá, y exilados y todo, y perseguido. Bueno, fue capaz de hacer esos gestos. Entonces, cuando llegó a Maiquetía, uno de los esbirros se le acercó. Mire, señor, usted es Andrés Eloy Blanco. Y tú sabes que los esbirros de la Seguridad Nacional los llamaban Phyllis Morris, que era una marca de cigarrillos. Una marca de cigarrillos que estábamos, porque vestían más o menos, tenían una vestimenta que los identificaba. Entonces Andrés Eloy, que era un tipo con la chispa a flor de piel, le dijo, tenga la seguridad nacional de que soy Andrés Eloy Blanco. Aquí dice Fernando Zegnini, que es saludable escuchar la verdad política de este país sin pelo en la lengua. Felicítote, amigo Rafael Simón. Ahí está el Tú sabes que yo detalle. tenía una columna periodística en Varidas muchos años que se llamaba Sin pelos en la lengua. Así es. Yo siempre he tenido más o menos el mismo estilo. Lo afino, de acuerdo a las circunstancias, pero yo siempre está. Y ahora, hermano, es que aquí el lenguaje civilino, el lenguaje de las mentiras, el lenguaje de la demagogia, hay que apartarlo, porque ese es el lenguaje que le hace juego al régimen. Con ese lenguaje no vamos a llegar a ninguna parte. O decimos las cosas como somos, ¿vale? O nos apartamos. O sea, dejamos de ser un obstáculo para el cambio. Mira, antes de irnos a la pausa, aquí nos dice nuestro amigo Luis Alejandro Sauce, es un placer escuchar a Rafael Simón. ¿Pudiera explicar mejor una frase que dijo en su momento y está en su libro, que el peor enemigo de Hugo Chávez fue él mismo? ¿Antes o después? Dale. Bueno, yo creo que Hugo Chávez, chicos, su peor enemigo fue a sí mismo, porque él se fue enfermando de poder. Mira, yo tengo un libro que publiqué en su momento, que se llama La tragedia de las reelecciones presidenciales en Venezuela. Allí yo cito a un endocrinólogo, que todo el mundo creía que era psiquiatra español, Gregorio Marañón, cuyo nombre, por cierto, lleva al hospital más importante de Madrid. Ese señor estudió el poder como una patología, como una enfermedad, y la interpretó a partir de dos factores y de dos personajes. Tiberio, el emperador romano bajo cuyo mandato nació Jesús, y el conde duque de Olivares, un personaje del siglo XIV español. Y lo explicaba por dos factores, la pasión de mandar y el complejo, es decir, el resentimiento. ¿Qué le pasó a Hugo Chávez? Pocas personas conocieron a Hugo Chávez más que yo. No porque fuéramos íntimos, porque yo nunca fui íntimo, es la verdad, y eso lo sabe todo el mundo. Pero yo lo conocí demasiado desde muy joven
Y después que yo lo vi que se convirtió en una personalidad relevante que podía cambiar o podía llegar al poder, yo me desdoblé de abogado en psicólogo y me dediqué a observarlo, a estudiarlo, a verlo. Y ahí saco yo la conclusión. Hugo Chávez al final compró la tesis de la enfermedad del poder. Es decir, Hugo Chávez lo que quería era quedarse en el poder para siempre. El marxismo, qué marxista iba a ser Hugo Chávez, chicos. Hugo Chávez empezó, acuérdate, esto no es calumnia mía. ¿Con qué empezó? Con el árbol de las tres raíces, que era una cosa esotérica, que nadie sabía cómo podías tú reunir el pensamiento de Zamora con el pensamiento de Bolívar y con el pensamiento de Simón Rodríguez. Después mutó para la tercera vía, De Blade. pero él la identificaba mal, porque no era la de Giddens y la de Blade, sino que la identificaba con la de Tito, que era la tercera vía del mundo socialista. Socialismo cooperativista. Pero como ninguna de estas teorías le permitían quedarse en el poder ni justificar su presencia absoluta en el poder, entonces inventó lo del socialismo del siglo XXI, que es una cosa, que es un recipiente. O sea, tú pones este vaso vacío y le vas echando lo que tú quieras. Pues, ¿dónde está escrito eso? ¿Cuál es la teoría del socialismo del siglo XXI? ¿En qué se inspira? ¿Cuáles son sus fuentes? No, es un invento para no decir, porque lo otro es que dijera, bueno, chicos, yo me quiero quedar en el poder para siempre, me da la gana, porque quiero oprimirlos, ustedes lo ven. Y eso no lo iba a hacer. Que por cierto, ¿qué será de la vida de Heinz Dietrich, ¿Ah? que fue el creador de ese? Bueno, ese fue el primero que desertó, es un alto crítico hoy en día. Es decir, todos los que se acercaron ahí, porque, bueno, vale, el monstruo, yo creo que eso, fueron generando un monstruo. Al final, Hugo Chávez Pichico ha podido pasar en este país como lo fue Castro en Cuba. Mira, Castro en Cuba ha podido pasar como el hombre más grande del siglo XX y XXI. Si hubiera sido un presidente democrático, a Fidel Castro no le ganaba una elección en Cuba nadie, no se lo hubiera ganado. Si ese señor hubiera implantado allá la reelección indefinida, hubiera gobernado el tiempo que le hubiera dado la gana, porque Fidel Castro, que luego se convirtió en un monstruo y que ha hecho todo el daño que le hizo todo el daño que ha podido hacer Cuba, era un hombre superior, un hombre con un talento inigualable, un hombre además con un valor personal inigualable. Bueno, chicos, son gente que, yo siempre digo que a los seres humanos se nos plantean esas alcabalas, esas encrucijadas. Por aquí lo bueno, por aquí el infierno y por aquí el cielo. Uno escoge. Entonces, si tú te vas porque mira, sea como sea, Vladimir, esto que está gobernando en Venezuela va para el degredo de la historia. El día que se escriba la historia de este país, esto va a ser un capítulo negro, como fue el de Gómez, como fue el de Castro, negro, más allá de lo que ellos digan, más allá de lo que ellos manden, más allá de lo que ellos tengan el poder. Esto es una cosa que se va a ir a los albañales, a las cloacas de la historia. Tenemos que hacer una pausa. Néstor Alfonso dice por aquí, por favor, sugieren a los que fueron a elecciones que moderen su lenguaje a referirse a los abstencionistas que han reconsiderado su posición. Algunos de ellos, incluido Kiko Bautista, solo le echan en cara lo que pudo ser si no hubieran votado. Creo que es importante también que quienes estudiaron el abstencionismo, bienvenidos, también sí, que yo sean creo que bienvenidos, claro. que se les dé cariño, se les dé afecto, se les reciben en la Es que lo participación primero, electoral, y que, bueno, Vladimir, perdón que te interrumpa, es no disparar para los lados. Nosotros tenemos un adversario demasiado poderoso ahí enfrente, demasiado poderoso. Entonces no nos estemos tiroteando Lo que entre hay que nosotros. cargar las pistolas y guardarlas por ahí en un cajón. Eso, por o un cajón, botarlas. vale. Vamos a hacer la Y pausa. cambiarlo por Ya pañuelitos venimos. de paz, por la paloma de la paz. Sí, señor, o por cotufa. Ya venimos. Bueno, aquí dice Néstor Alfonso, te pido que por favor aclares una vez más por qué los representantes y partidarios del régimen no asisten con más frecuencia a tu programa. Eso no lo tengo que aclarar yo, lo tiene que aclarar ellos, que uno los invite y no viene. El ministro de Salud, ministro Wilmar Castro, Aristóbulo Isturi. Bueno, vamos, la lista es larga. Y gente incluso, algunos de ellos buenos amigos, pero bueno, no es obligado, esto no es obligado. También dice Alberto Velázquez, el problema de la política en nuestro país se resuelve como Alejandro Magno resolvió el nudo gordiano, con la espada, un corte tajante, y esa espada la tenemos los ciudadanos y es el voto, quitando del medio a quienes estorban. Totalmente de acuerdo. Eso es. Esa es la vía. Esa es la clave, como dice Manuel Felipe. Ajá. Aquí dice Héctor Monterola, la construcción de una forma de hacer política debe estar enmarcada en reconocer las equivocaciones y asumir responsabilidades. Pero ya hemos hablado, Sí. digamos, sobre esto y coincido con lo que dice Monterola sobre el tema del reconocimiento. Hay problemas, por ejemplo, concretos que tenemos. Esta situación en la frontera, que es muy preocupante, la situación en Apure, que uno no puede alegrarse porque ataquen a la Fuerza Armada, grupos del que sea, o de la guerrilla, o de narcoparamilitares, o de lo que sea. O sea, uno no puede estar alegre por eso. Tampoco puede alegrarse de que no exista posibilidad de hurgar, digamos, en la información en esa zona, ¿verdad? Claro. O de que de repente criminalicen a periodistas porque hagan su trabajo, que estén buscando información. Tampoco puede alegrarse de eso. Y tampoco uno puede alegrarse de que exista una banda pues que hace de las suyas Sí. y bueno, Impunemente. y más de repente es más fácil combatir una manifestación que una banda de esta, por ejemplo. ¿no? Y a menos de 1000 metros del comando de la Guardia Nacional, ¿no? Es una cosa paradójica, ¿no? Me estoy refiriendo a la Cota 905, por supuesto, no Apure. Pero mira, Vladimir, es que eso es así.
es lo que te decía ahora. Nosotros somos parte de un país. Nosotros no podemos pretender que para sacar a un régimen o para sacar a un gobierno o para sacar a los que están en Miraflores, nosotros vamos a destruir el país ni nos vamos a complacer con la destrucción del país. Yo, por ejemplo, nosotros, por cierto, redactado por Eduardo Fernández, hemos hecho del conocimiento público un documento donde le damos nuestro respaldo a la Fuerza Armada Nacional. O sea, lo que nosotros más bien le reclamamos al gobierno y a la Fuerza Armada es que haya permitido la manera como se ha ido colonizando esa zona de nuestro territorio, cómo se ha venido concentrando allí una serie de actividades delictivas. Nosotros somos solidarios con todo lo que sea la actuación de la Fuerza Armada dentro de los parámetros, además que tiene definido en la Constitución. Mira, la Constitución del 1999, bella en esos 2 capítulos dedicados a la Fuerza Armada Nacional. La define claramente. Ahora, ¿qué es lo que desnaturaliza eso? Cuando tú oyes a un jefe militar decir, por ejemplo, Chávez vive, la patria sigue. Porque eso no está ahí. Lo que dice allí, que la Fuerza Armada está al servicio del conjunto de la población o de la nación venezolana y no al servicio de ninguna parcialidad pública. O sea, cada vez que se hay un grito de eso, es la violación de esa Constitución, que además ellos dicen que es la más bella del mundo, que es la más virtuosa del mundo. Entonces, ¿qué le reclamamos nosotros a la Fuerza Armada Nacional? Actuar conforme a los fines que tiene asignados, que además son fines, mira, si alguna profesión es noble, es la profesión militar. La profesión militar es equivalente de otro concepto al sacerdocio, hermano. Así como el sacerdocio implica todos los sacrificios, empezando por los votos de castidad, los votos de pobreza. Bueno, ¿qué implica la profesión militar? Implica nada más y nada menos que dedicarte al servicio de la patria eternamente, que renunciar precisamente a algo que está casi en la naturaleza humana, que es la parte crítica, disidente, someterte a la disciplina, a la subordinación, al orden. Eso no es para cualquiera, pana. Yo te lo he dicho otras veces y la gente cree que lo digo jugando, que yo antes de saber qué quería hacer en la vida, segundo, tercer año de bachillerato, cuando uno empieza a definir vocaciones, yo primero definí lo que no quería hacer o lo que no podía hacer. O sea, yo no me sentí, digamos, con la fortaleza, por ejemplo, de asumir los votos de castidad. No. Ni me vi tampoco, digamos, con la fortaleza de yo. Ok, esa frase del padre Barnola. Del padre Barnola, sí, que no se puede repetir por razones obvias. Sí. Pero mira, ser militar, por eso es que yo creo en esencia, y tengo un libro, por cierto, que me prologó Teodoro Pecos en el 2007, sobre el tema de las reservas morales que hay en nuestras Fuerzas Armadas, porque el ser militar implica una vocación, implica un compromiso sublime, con unos fines superiores de la patria. Y eso no puede claudicar en el albañal de la plata, de la porquería, pues en que en determinado momento tú puedes hacer para corromper a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen grandes reservas espirituales, morales, profesionales, que seguramente, porque las Fuerzas Armadas son vitales y fundamentales para cualquier cambio político que haya en Venezuela. No porque dependa de ella, pero sí pasa por ello. Si tú tuvieras que tomar, tú fuiste viceministro del Interior. Sí. Ajá, si tú tuvieras que tomar la decisión hoy, por ejemplo, con el tema este de la banda del Coqui, ¿negociarías con esa banda? Mira, hay que ver. Tú sabes que en los temas de actuación policial hay el agotamiento previo de las fórmulas de advenimiento. Pues claro. Yo creo que hay que agotarlas primero, pero después creo que tiene que imponerse el gobierno. Eso es una vergüenza, chicos. El hecho de que eso esté ahí en medio de la mayor impunidad. Ahora, ¿quiénes instigaron eso? ¿Quiénes promovieron eso? Bueno, el propio gobierno. Acuérdate de las famosas zonas de paz. Acuérdate cómo ellos... Porque ellos creyeron que esa delincuencia iba a estar al servicio de ellos. Y la historia del mundo es que cada vez que tú promueves esas cosas, terminan volteándote contra ti y volteándose contra el conjunto de la gente. Porque esa gente, mira, es como la guerrilla colombiana. ¿En qué terminó la guerrilla colombiana? Negociando la droga, haciendo secuestros, todas esas cosas. Cuando tú le das a la gente instrumentos y la arma, por eso es que en la democracia hay el monopolio de la violencia legítima del Estado en manos de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Eso no fue una ocurrencia del constituyente del 61 o del 99. Es que si no, pana, ¿hacia qué país vamos? Bueno, sería la balcanización, por decirlo de alguna manera, de Venezuela, que aquí entonces la zona del Oro para uno, la zona de la frontera de Apure para otro, la costa 905, ¿no? Los barrios de Petare para otro. Es decir, ¿hacia qué país vamos? Si aquí no se impone el criterio de autoridad, repito, con respecto a los derechos humanos, con el principio de la proporcionalidad. Es que para eso está la Constitución. Eso está absolutamente, mira, yo soy profesor de Derecho Constitucional y por eso ese tema lo manejo cotidianamente. La Constitución venezolana de 1999, hermano, es perfectible como toda obra humana, pero es un texto democrático y es un texto que puede ser la Biblia. Quizás estoy profanando, estoy, digamos, comparando cosas,
humanas, con cosas religiosas. Esa es la junta con Eduardo. Sí. Saludos, Eduardo. Que dice Fernando. que me ha reeducado espiritualmente y religiosamente. Mira, Lorenz dice por aquí, claro, directo, culto, formado. Puedo oírlo siempre a Rafael Simón. Una entrevista interesantísima en Vladimir a la 1. Ahora, Daniel Santolo, nuestro amigo Daniel, pues dice, Sí, para convocar el referéndum revocatorio hay que recolectar el 20% de la firma del registro electoral, algo así como 4 millones de firmas. Una tarea titánica. La única forma sería mediante una negociación con el régimen, dice Daniel Santolo. Bueno, tenemos que despedirnos. Sí. Yo creo que se ve titánica si esa tarea está en manos de los partidos. Es titánica, por supuesto, pero sería mucho menos titánica si la sociedad civil organizada asumiera esa tarea, que es como nosotros lo vemos. Esa tarea no la va a hacer la Alianza Democrática, ni la va a hacer los partidos del G4. Esa tarea hay que ponerla en manos de la ciudadanía. Es la ciudadanía, con toda la voluntad de cambio que tiene, la que puede llevar adelante el referéndum, que además es inobjetablemente democrático, es inobjetablemente constitucional y inobjetablemente cívico. No estamos planteando ninguna vía insurreccional ni ninguna vía que no esté prevista en la Constitución. Adrián Armando Núñez Moncada dice, buenas tardes, invitado. Vladimir, invita al Conde del Guácharo, sería interesante. Por supuesto que lo vamos a invitar. Sí. Pero además te dice que si tú estarías dispuesto a ser candidato presidencial. Bueno, eso lo dejamos para otro programa. No, vale. Vamos a salir de esto primero. Eso es lo que nos tiene entretenido, precisamente. Gracias. Mucho gusto, Vladimir. Bueno, queridos amigos, sigan en sintonía de Globovisión. Nos vemos próximamente mañana.